Buenas tardes, queridos hermanos. Estoy muy animado para estar con ustedes esta noche y vamos a tocar el Levítico capítulo 23. Levítico 23, las fiestas de Israel. Hoy día voy a usar una traducción NTV. Es mucho más fácil para yo leer, más entender para mi lengua gringa. Entonces, eso voy a hacer esta noche. Gracias por tu paciencia conmigo en todo eso. Sigo aprendiendo y todo eso. Pero vamos a saltar directo en Levítico 23. Si tiene algún, o si necesitas resumir lo que ya hemos estudiado, puedes buscar los videos en YouTube. Todo está de nuestros cultos y reuniones anteriores. Pero en Levítico encontramos Israel luchando a mantener una relación con un Dios santo. ¿Ya? El problema es, hombre es pecadoso, ¿no es cierto? Y Dios es santo y perfecto. Él no puede tener una relación directa con una gente, un pueblo que son pecadores. También vemos el deseo de Dios para tener una relación con nosotros. Y por eso vemos en Levítico capítulo 19, versículo 2, que es un versículo clave para el libro de Levítico. Dice eso: da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Sé santo, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Sé santo, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. ¿Ya? Pero ¿cómo puede un hombre, un pueblo pecadoso tener esa relación con Dios? ¿Cómo podemos ser santos, o cómo pueden los israelitas ser santos? Pero Dios en su sabiduría da instrucciones por todo el libro de Levítico para que Israel pueda lidiar con su pecado y entrar en una relación con Dios y vivir en su presencia, ¿ya? Por rituales, por sacerdotes, por las ofrendas y sacrificios, por integridad personal. Por todo eso, Israel podía hacer la paz con Dios, ¿ya? Y eso es un punto principal para esta noche. En Levítico les mostró cómo un pueblo pecadísimo puede tener una relación con un Dios santísimo. Por Israel, en el libro de Levítico, ¿ya? Les mostró cómo un pueblo pecadísimo puede tener una relación con un Dios santísimo, ¿ya? Pero eventualmente, porque sabemos en la historia de Israel, van a hacer errores de nuevo, van a pecar de nuevo, eventualmente, y van a seguir pecando y seguir rompiendo ese pacto que tuvieron con Dios. Pero, ¿qué se puede hacer para ayudarles a mantenerse más fieles? ¿Ya? Y Dios, en su sabiduría, decidió introducir días santos o días oficiales de Asamblea Santa, ¿ya? Días santos, ¿ya? Y vamos a encontrar que celebrar regularmente la fidelidad de Dios podría ayudar a los israelitas a permanecer fieles. ¿Ya? Celebrar regularmente la fidelidad de Dios podría ayudar a los israelitas a permanecer fieles.
Eso. Dios en su sabiduría va a introducir días santos y estos va a recordar al pueblo de Israel regularmente la fidelidad de Dios en sus vidas anteriores, todo que Él ha hecho por ellos en el pasado y va a recordarles que ese mismo Dios va a sostener, va a fortalecer, va a seguir siendo Dios por todo el tiempo, ¿ya? Y eso es un recordatorio. Estas fiestas son recordatorios para el pueblo de Israel, para celebrar regularmente la fidelidad de Dios. ¿Para qué? Para que podría ayudar a los israelitas a permanecer fieles, ¿ya? Entonces, días santos son la idea de Dios, ¿ya? Él empezó ese patrón de un descanso en el día sabática, un día de descanso sabático, por un día cada 7 días, ¿ya? Y era su idea para tomar días especiales para descansar, recordar o celebrar cosas diferentes. Y seguimos en esa misma tradición hoy en día. En culturas diferentes en todo el mundo hay días especiales. Acá se llama feriados o vacaciones. En los estados es holidays o viene de holy days, días santos. Y nuestro calendario está designado por Dios cada 7 días para tomar un día de descanso, de alabanza, para que podamos recordar, parar, recordar y alabar a Dios, ¿ya? Entonces, en general, estos días santos son los días que nosotros más espera nuestra alma, ¿ya? Porque el descanso, tiempo con familia, reflexión y especialmente la celebración. Y los días de festivales en Levítico, capítulo 23, no son destinados a ser días de sombría o seria o solemne reflexiones, sino celebraciones de quién es Dios y qué ha hecho Dios en la vida de su pueblo. Y vamos a ver también que estos días son celebraciones no solamente por lo que Dios ha hecho en el pasado, pero también qué va a hacer Dios con su Hijo Jesucristo en el futuro, ¿ya? Y por eso vemos algunas veces la palabra celebrar en ese pasaje. La palabra celebrar en hebreo está 4 veces en el libro de Éxodo y 3 veces en el libro de Levítico. Y en cada de los 7 veces, cada vez refiere a los festivales o las fiestas, ¿ya? Y algo que me encanta de el NTV, a la nueva traducción viviente, es que usa esa palabra celebrar 28 veces en estos 2 libros y cada vez refiere también a los días de festivales y fiestas. Porque los festivales de Dios no son cosas serias o sombrías o solemnes, pero son celebraciones de verdad. Y quiero comunicar ese sentido a ustedes esta noche. Estas celebraciones cada semana y cada año son momentos para recordar constantemente, para parar, celebrar, descansar, tener gratitud, alabar a Dios y recordar todo lo que ha hecho Dios en la vida del pueblo de Israel. Entonces, celebrar regularmente la fidelidad de Dios podría ayudar a los israelitas a permanecer
fieles, ¿ya? Y con eso vamos a saltar en capítulo 23. Capítulo 23, y vamos a empezar en versículo 3 con el día de descanso, ¿ya? Hay algunos, los primeros festivales y ese día de descanso, día de reposo, son festivales que ya están parte de su calendario. Y los últimos 3 o 4 son nuevos, introducidos aquí en capítulo 23, pero los primeros ya estaban celebrando estos, pero el día de descanso, ya en versículo 3, y dice ese: tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo es un día de descanso absoluto, un día oficial de Asamblea Santa. Es el día de descanso del Señor y tendrás que guardarlo donde quiera que vivas, donde quiera que vivas, ¿ya? Entonces, es un día que está destino para Dios, un día de descansar, de alabar a Dios, para hacer una asamblea, ¿ya? Y Dios empezó ese patrón, ¿no es cierto?, en Génesis, en el primer libro de Génesis, cuando creó todo lo que hay en el mundo en 6 días, y Él descansó el séptimo día. Y si Dios descansó el séptimo día, si Dios necesitaba ese descanso, ciertamente nosotros, usted y yo, necesitamos renovar nuestra fuerza, necesitamos renovar nuestra alma un día de la semana con descanso, ¿ya? Y próximo es la Pascua, ¿ya? En versículo 5. En versículo 5 vemos la Pascua, ¿ya? Voy a leer versículo 2. La Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes, ¿ya? Hay muchas fechas aquí en capítulo 23. No vamos a enfocar mucho en las fechas y todo eso. Pero vamos a enfocar la mayoría de nuestro tiempo en el simbolismo de Jesucristo, ¿ya? Porque cada uno de los festivos, de los festivales, y las fiestas tiene un simbolismo de Jesucristo, ¿ya? Entonces, con la Pascua, es un aniversario del éxito del pueblo de Israel de Egipto. Y Dios, la idea es para celebrar Dios cuando Él rescató a Israel de muerto. Originalmente celebró Dios rescatando a Israel del plaga de muerte, del primogénito en Egipto, ¿no es cierto? Y también eso incluyó una ofrenda de un cordero sin mancha. Y ellos necesitaban poner la sangre de ese cordero en el marco de la puerta. También eso significa descanso y una asamblea santa. Y durante el día, en el día de la Pascua, es un tiempo para el cordero, lo matarían, ¿ya? Ese cordero durante el día. Y más después en el día, en la tarde, vamos a tener esa cena de la Pascua en la tarde. Pero vamos a ver, tienes en la pantalla los versículos del Nuevo Testamento donde vemos esa cumpleación de Jesús. Es el Cordero de la Pascua, es el Cordero de Dios.
En Juan capítulo 1, versículo 29 dice así: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ya? Y como cristianos vemos por todo el Testamento Antiguo, sacrificios no son necesarios hoy en día porque Jesús es el Cordero de Dios, el sacrificio final, perfecto, mejor, haciendo los sacrificios del Testamento Antiguo obsolete. Y también es muy interesante el momento que murió Jesucristo en la cruz. Jesucristo no escogió el tiempo cuando murió en la cruz, pero los oficiales de Roma, junto con los líderes religiosos, ellos escogió el momento cuando Jesús murió en la cruz. Y eso era en el día de Pascua, cuando todo el resto del país, del pueblo, estaba mateando su cordero. Entonces, Él es el Cordero de Dios, Cordero perfecto, el sacrificio sin mancha para nosotros. Y también en Hechos capítulo 2, versículo 23 dice eso: pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Entonces, Él es nuestro Cordero de Dios, nuestro Cordero de la Pascua final, y no es necesario de nuevo, porque Jesús era el sacrificio perfecto, ¿ya? Como el sangre del Cordero en el momento correcto protegió cada casa de muerte en Egipto, también la muerte de Jesús y su sangre cubre nuestros pecados, nos protege de un muerto eterno y nos protege de la ira de un Dios santo. Y todo eso hace posible para nosotros tener una relación con un Dios santo. Y eso es algo para celebrar, ¿no es cierto? Eso es algo para celebrar. Entonces vamos a ver la próxima fiesta, el Festival de los Panes sin Levadura, ¿ya? Festival de los Panes sin Levadura. En versículos 6 a 8 tenemos un resumen de eso. En versículo 6 también vemos esa palabra celebrar al día siguiente. El día 15 del mes comenzarás a celebrar el Festival de los Panes sin Levadura, ¿ya? Entonces, durante esa celebración que empezó el día después de Pascua, entonces empezó esa celebración. Y eso celebró cuando Dios rescató Israel de la esclavitud, ¿ya? Originalmente Dios mandó a Israel para hacer pan, pero no con levadura, ¿ya? Es para hacer pan y cocinarlo y correr, porque era el tiempo para salir de Egipto muy rápido y no había tiempo para cocinar, para esperar por el pan levantarse. Entonces, eso es la idea, ¿ya? Y también Jesús nos rescatamos de esclavitud, ¿no es cierto? Si somos salvos, Dios nos rescató de esclavitud. En Juan capítulo 8, versículo 34 y 36 dice eso: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado.
36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres, ¿ya? Entonces, éramos esclavos de pecado antes de Cristo, pero ahora, porque Cristo nos rescató, somos libres, ¿ya? Jesús y su muerte sacrificial en la cruz nos libera de ser un prisionero, de ser un esclavo a pecado. Y no solamente eso, pero en el mismo tiempo, Él pone sobre nosotros en su justicia para que nosotros podamos tener una relación con un Dios santo. No solamente eso, pero al mismo tiempo Jesucristo pone sobre nosotros en su cuerpo la justicia de Dios para que nosotros podamos tener una relación con un Dios santo. Y eso también es algo para celebrar. Eso es algo para celebrar, ¿ya? Porque somos justos por medio de Jesucristo y su muerto en la cruz. Somos libres también. Entonces, seguimos con el Festival de Primeros Frutos en versículo 9 a 14. En versículos 9 a 14, el Festival de Primeros Frutos, ¿ya? Y eso se habría celebrado el día después del día de descanso, durante el festival de panes sin levadura. Entonces, es muy interesante que estas celebraciones están un poco sobre cada una, porque Jesús también es el primer fruto de la resurrección, ¿ya? La celebración por Israel era una celebración de la cosecha que viene. Y para nosotros, Jesucristo estaba crucificado y en ese año el calendario nos dice que el festival se habría celebrado en el domingo después de Jesús que Jesús murió. Entonces, Él levantó del muerto en ese día. En ese mismo día, Dios levantó del tumba, ¿ya? Y dice eso en primera de Corintios 15:20, dice eso. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Entonces Jesús levantó de la muerte, ¿no es cierto? Y Él es el primer en toda la historia para levantar su mismo de la muerte por medio de su propio poder. Y Él es el primer fruto de una gran cosecha, porque todos de nosotros somos parte de la cosecha después y nosotros también vamos a levantar de la muerte, ¿ya? Porque Jesús a rescatarnos. Somos parte de esa cosecha que viene después de Él, ¿ya? Entonces, Él nos levantó de una muerte espiritual y somos parte de esa cosecha después de Él. Y eso también es algo para celebrar, ¿no es cierto? Es algo para celebrar. Seguimos con el Festival de Semanas en versículos 15 a 22. 15 a 22. Festival de Semanas. Y en eso Israel estaba celebrando ese regalo de Dios, esa provisión de Dios de la cosecha.
Ellos estaban muy agradecidos a Dios por su provisión en su vida. Y es obvio a nosotros que Jesús da la cosecha. Jesús da la cosecha. Después de muerte, después de la resurrección, Jesús envió ¿quién? Jesús envió al Espíritu Santo, como Él comprometió, ¿ya? Y con la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, también ese festival se llama Pentecostés. Y en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, tenemos esa llegada del Espíritu Santo. Y eso resultó en una cosecha de 3,000 almas en ese día. Y también cada vez que nosotros juntamos en la iglesia como iglesia, y cada vez el evangelio va a los inconversos, el Espíritu Santo obra en los corazones y Jesús da una cosecha de almas. Y eso es algo también para celebrar, ¿no es cierto? Es algo para celebrar con eso cuando eso pasa. También el Festival de las Trompetas, en versículo 23 a 25. Versículo 23 a 25. Ese festival de trompetas, de las trompetas, ese trompeta señaló el empieza de un año nuevo, pero también estaba un señal de el día del perdón que está viene también, ¿ya? Y por todo el Testamento Antiguo, trompetas son usados para juntar gente, para preparar por la batalla. Y cada vez cuando escucharon ese trompeta, sabían que la llegada del Jesucristo es un poco más cerca, es un año más cerca cuando escuchamos ese sonido de las trompetas. También Jesús van a venir, ¿no es cierto?, cuando escuchamos las trompetas, ¿ya? Jesús será señalizada por medio de trompetas. La segunda venida de Jesucristo será señalizada por trompetas en el cielo. Dice eso en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice así: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Eso no es solamente el empiezo de un año nuevo. Eso es la comienza de un reino nuevo de Jesucristo. Un reino nuevo de Jesucristo en la tierra, ¿ya? Y Él va a reinar en esa tierra, en su trono. Y eso es algo para celebrar, ¿no es cierto? Algo para celebrar también. La próxima fiesta vamos a hablar de Festival de Tabernáculos. En capítulo 22, 23, la próxima en el calendario es el Día del Perdón, pero voy a hablar en eso en la última. Entonces,
festival de tabernáculos, que es la última, pero voy a hablar de eso ahora, primer del día de perdón. Entonces, el festival de tabernáculos es cuando estaban celebrando la provisión de Dios en el desierto, ¿ya? Y ellos celebraron eso cuando armaron carpas para vivir durante ese festival. Y eso es un recordatorio de la protección y provisión de Dios en el desierto durante 40 años, vagando por el desierto. Y hoy en día, para nosotros, o más en el futuro, vamos a ver en Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice eso. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo. Entonces, Jesús provee para nosotros, ¿no es cierto? Y nos necesitamos preocuparnos en nuestras necesidades, en nuestro futuro, en nuestra salud, en nuestras finanzas, porque Dios va a proveer, ¿ya? Como un hijo de Dios, somos herederos y de todas las riquezas de Dios. Tenemos todo ese acceso porque somos hijos de Dios, ¿ya? Él continuará proveyéndonos mientras estemos aquí, mientras sea necesario para que alcancemos la eternidad en el cielo con un Dios santo. Y eso es algo para celebrar, ¿ya? Eso es algo para celebrar. Y finalmente llegamos al día del perdón. Y hay un poco en ese capítulo del día del perdón en versículos 26 a 32, pero todo el capítulo de 16 habla o describa ese día del perdón con mucho detalle, ¿ya? Es el festival más explicada, más describida en Levítico, en capítulo 16. Pero también está mencionada aquí en 26 a 32, ¿ya? Y también están mandado a celebrar ese día, ¿ya? Entonces, en ese día muy especial, el sumo sacerdote sacrifica un becerro, un carnero y 2 chivos, ¿ya? Y uno de los chivos está quemada como sacrificio y la segunda ser enviado al desierto, ¿ya? En el desierto como un chivo expiatorio, un chivo expiatorio. Y en ese chivo es muy interesante el pecado de todo el pueblo, ¿ya? El pecado de todo el pueblo está confesado y puesto en la cabeza de ese chivo expiatorio, ¿ya? Y ese chivo está enviado al desierto y eso simboliza que ahora sus pecados son sacados, sus pecados son desechados, ¿ya? Y eso es muy interesante, esa idea del chivo expiatorio. Y a mí la cosa más interesante de ese día, porque todos los otros días son instruidos al pueblo de Israel, a individuos, a familias, para hacer, tienen esa responsabilidad de observar cada fiesta. Pero eso, el Día del Perdón, solamente está hecho
por medio del sumo sacerdote, ¿ya? Entonces, en ese día, un día por año solo podía ser realizado por medio del sumo sacerdote. Ese sacrificio es para cubrir el pecado de todo el pueblo, porque todos son incapaces a hacerlo su mismo. Y todo el pueblo está dependiente completamente en ese sumo sacerdote a hacer su obra, ¿ya? Y también en Hebreos capítulo 9, versículo 11 a 14, vamos a aprender que Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿ya? Dice eso en capítulo 9 de Hebreos. Entonces, Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros. Entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y asurgó nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podrían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuanto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entonces Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Su sacrificio es perfecto y permanente. Jesús hace posible una relación permanente entre nosotros pecadísimos y un Dios santísimo. Eso es algo para celebrar, ¿no es cierto? Eso es algo para celebrar. En el final del Levítico termina con un llamado a Israel para mantenerse fiel al pacto de Dios. Y si son fieles para obedecer ese pacto, Él promesa paz y prosperidad. Pero si no son fieles, también una promesa de desastre y exilio. Entonces, de todo que aprendemos hoy día, creo que es importante para recordar para Israel, celebrar regularmente la fidelidad de Dios podría ayudar a los israelitas a permanecer fieles, ¿ya? Los festivales serían ser lo que Dios usaría a plantar, a sembrar semillas de salvación en los corazones de su pueblo. Y la historia es muy importante porque vemos como cada fiesta nos revela un simbolismo de lo que Dios ha hecho por Israel y lo que Jesús va a hacer para nosotros. Y también creo que si celebrar regularmente el Evangelio de Jesús también nos ayudará a permanecer fieles. Si celebrar regularmente el Evangelio de Jesús también nos ayudará a permanecer fieles, ¿ya? Entonces, hay algunas palabras aquí, son muy claves, porque son palabras que están repetidos por todo ese capítulo de 23. Y las palabras son celebrar, descansar,
asamblea santa, tener una asamblea santa, presentar ofrendas, presentar sacrificios. Todas estas palabras son repetidas muchas veces en casi cada fiesta. Pero, ¿qué pasó cuando Israel paró celebrar, paró descansar o asemblar? ¿Ya? Nada bueno. ¿Y qué pasó cuando Israel paró celebrar o alabar a Dios? Nada bueno. ¿Ya? Ellos hicieron ídolos otros, alabaron a otros dioses. Ellos desearon poder regresar a su vida anterior en Egipto. ¡Qué terrible! ¿Y qué pasó cuando Israel paró celebrar o recordar lo que Dios ha proveído por ellos? Ellos quejaron y exigieron algo más. Y Dios les castigó, ¿no es cierto? Les castigó con plagas, con serpientes, con exilio. De nuevo, cuando yo era joven, cuando yo era niño, como en escuela dominical, cuando era joven, yo pensaba para mí mismo, oye, ¿cómo pueden los israelitas ser tan tonto, reboloso, pecadoso? Ellos nunca aprendieron. Ellos tenían una relación con Dios muy, muy especial, pero vivían como si no les importara. Y no entendí eso como niño, pero ahora entiendo, porque entiendo más mi propio corazón, entiendo más mi problema de pecado, entiendo más un Dios santo. ¿Y qué pasa cuando nosotros paramos celebrar Jesús? ¿Qué pasa cuando nosotros paramos asistir a la iglesia o juntarnos con los hermanos? ¿Ya? ¿Qué pasa con nosotros paramos celebrar Jesús en alabanza? ¿Qué pasa cuando nosotros paramos celebrar todo que Dios ha proveído por nosotros? ¿Qué pasa cuando nosotros paramos celebrar el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas? Nada bueno. Es que si recordamos regularmente, si celebramos regularmente el Evangelio de Jesús, nos ayudará a permanecer fieles. Dios invitó a Israel a celebrar su fidelidad, ¿ya? Para celebrar la venida del Mesías, para celebrar su salvación en el pasado, pero también en el futuro. Y para nosotros, cuando nosotros descansamos, cuando nosotros celebramos la bendición de Dios en nuestras vidas, es algo muy especial. Es un recordatorio del Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Cuando presentamos ofrendas a Dios, estamos celebrando el primer y lo mejor que tenemos para devolverlo a sus pies en una muestra de gratitud. Y estas celebraciones constantes nos ayuda a recordarnos quién somos. Somos pecadores. ¿Quién es Dios? Es un Dios santo. ¿Y qué Dios ha hecho para nosotros para hacer y para mantener una relación
con nosotros. Es muy, muy especial. Entonces, celebramos regularmente el Evangelio de Jesús y eso nos ayudará a permanecer fieles. Gracias, queridos hermanos, por escuchar. Espero que ha estado una bendición a ustedes. Vamos a cerrar con una oración. ¿Ya? Oramos. Gracias, Señor, por ese día. Gracias por esa oportunidad a ver en el libro de Levítico que siempre quieres tener y mantener una relación con hombre, con el pueblo de Dios, pero también con nosotros hoy en día. Y espero que podamos hacer todo posible para que podamos recordar, podamos celebrar todo que tú has hecho por nosotros. Oramos todo eso en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias, hermanos. Tengan una buena noche. Bendiciones.